fiebre es tal vez el síntoma que más aterra a los padres. Existen muchos mitos acerca de la fiebre. Al día de hoy se ha comprobado que la fiebre no causa ningún daño ni secuela. Sin embargo, un niño con fiebre muchas veces seguirá causando temor en los padres. Y vamos a ver acerca de estos mitos y mentiras en torno a la fiebre. Mito número 1. La fiebre siempre indica algo malo. Falso. La fiebre no siempre indica algo malo. De hecho, la fiebre la mayoría de las veces en los niños va a estar dada a consecuencia de infecciones virales. Las infecciones virales se caracterizan por ser autolimitadas, es decir, que se van a quitar por sí solas en un corto periodo de tiempo. Es cierto que a veces la fiebre se puede asociar con alguna enfermedad grave. Recordemos que la fiebre por sí sola no es una enfermedad, es solo un síntoma o manifestación de una enfermedad. Y la gravedad del cuadro va a estar dada por la enfermedad y no por la fiebre. ¿Todos los niños con fiebre pueden convulsionar? Falso. Solo aproximadamente el 5% de todos los niños con fiebre entre los 6 meses y los 5 años de edad van a convulsionar por fiebre. Ya existe cierta predisposición para presentar estas crisis convulsivas febriles. Los niños que van a convulsionar por fiebre lo van a hacer apenas el termómetro se acerque a los 38 grados. El niño que nunca va a convulsionar por fiebre, el termómetro puede llegar a los 40 o 41 grados y ese niño no convulsionará por fiebre. Las convulsiones febriles, está comprobado al día de hoy, que no causan ningún daño ni secuela. ¿Fiebre es igual a infección? Falso. Si bien la principal causa de fiebre en los niños son las infecciones, estas no son la única causa por la cual un niño puede tener fiebre. Existen otras causas no infecciosas. Y como ya dijimos, la principal causa de infecciones en los niños serán los virus, por lo que no van a requerir de un antibiótico la mayoría de las veces para sanar. Si controlo la fiebre, controlo la infección. Falso. A veces se tiene esa idea de que si se controla la fiebre, estamos controlando la infección. El curso de una infección es independiente de que si controlamos o no controlamos la fiebre. El hecho de que a un niño se le controle la fiebre no quiere decir que la infección no siga su curso y de que pueda presentar incluso complicaciones asociadas a la infección. Si la fiebre es elevada, ¿se trata de una infección bacteriana? Falso. El grado de fiebre no guarda relación con el origen de la infección. Fiebre alta no significa infección bacteriana y fiebre baja no significa infección viral. Los virus pueden presentar fiebres elevadas y las bacterias fiebres bajas. Por lo tanto, no se puede tomar el grado de fiebre para determinar el origen de la infección y si necesita o no de un antibiótico. Como ya dijimos, la mayoría de las veces no van a necesitar de un antibiótico, dado que la mayoría de las veces se va a tratar de infecciones virales. Si la fiebre ha desaparecido, ya no hay nada de qué preocuparse. Falso. Como ya dijimos, el curso de la fiebre o su duración no va a determinar si una infección o una enfermedad que esté dando origen a la fiebre puede o no puede agravar o complicar. Incluso algunas infecciones, las principales complicaciones se ven después del periodo febril. Una vez que la fiebre ha cedido, son los días que mayores complicaciones se pueden presentar. Debemos continuar vigilando los datos de alarma al menos durante las próximas 72 horas. Si no le doy medicamento a un niño con fiebre, su fiebre puede seguir elevando indefinidamente. Falso. El grado de fiebre va a estar determinado por la enfermedad que lo esté originando, actualmente una enfermedad infecciosa. Y digamos que ya hay predeterminado hasta cuánto va a subir su temperatura. Un niño con 38 grados
Si no se le medica, no quiere decir que su fiebre se va a elevar a 39 y que si no se medica subirá a 40, 41 o 42. Esto no es así. Incluso la fiebre puede desaparecer sin haber recibido algún medicamento para la fiebre. La fiebre es una urgencia. Falso. Una urgencia se define como aquella situación que requiere de una atención médico o quirúrgica inmediata, ya que si no se recibe de manera inmediata, la vida del paciente está en riesgo o un órgano o la función de un órgano. Y la fiebre, como ya dijimos, no va a causar ningún daño ni secuela. Por lo tanto, la fiebre no puede ser considerada como una urgencia. Existen otros datos de alarma que hay que vigilar que sí pueden considerarse como una urgencia, como sería la dificultad respiratoria, la deshidratación, hemorragias, crisis convulsivas u otros síntomas que estuvieran acompañando a la fiebre. Pero la fiebre por sí sola nunca será una urgencia. ¿La fiebre puede causar daño neurológico? Falso. Se tiene la idea o existe el mito de que un niño con fiebre alta puede quedar con secuelas neurológicas como ceguera, como sordera, estado vegetativo u otras situaciones neurológicas, lo cual es totalmente falso, ya que la fiebre, volvemos a repetir, hasta el día de hoy está comprobado que no causa ningún daño ni secuela. Si se llegara a presentar un daño o secuela en un paciente que tuvo fiebre, esta no va a ser por la fiebre en sí, sino por la enfermedad que dio origen a la fiebre. Es esta enfermedad y su gravedad lo que puede determinar las secuelas o el daño que puede quedar posterior a la enfermedad. Vamos a poner el ejemplo de una meningitis, que es una infección en el cerebro. El paciente con meningitis puede presentar fiebre, crisis convulsivas y puede existir un daño neurológico asociado a la meningitis. Pero el daño no fue dado por la fiebre, fue dado por la infección en su cerebro. ¿Los antibióticos son buenos para controlar la fiebre? Falso. Los antibióticos no controlan la fiebre. Los antibióticos solo matan bacterias. Para controlar la fiebre existen los medicamentos antipiréticos. Y como ya dijimos, la mayoría de las fiebres en los niños serán a consecuencia de infecciones virales, por lo que la mayoría de las veces no van a necesitar de un antibiótico para sanar. ¿La fiebre es una enfermedad? Falso. Ya dijimos, la fiebre es solo un síntoma de una enfermedad. Siempre existirá una enfermedad de fondo que esté dando origen a la fiebre. Y si existe un daño o secuela, no va a ser por la fiebre, va a ser por la enfermedad. Un niño con fiebre siempre necesita ser medicado para la fiebre. Falso. La finalidad de administrar un medicamento para la fiebre no es hacer que el termómetro marque menos, es hacer que el paciente se sienta mejor, tenga menos molestias que usualmente van acompañando a la fiebre. Un niño que tiene fiebre, pero que luce bien, no está decaído, no tiene dolor e incluso está jugando y contento, no necesita recibir un medicamento para la fiebre. Si por el contrario ese paciente se ve afectado, se ve decaído, le duele su cabeza, está irritable, ese paciente sí necesita un medicamento para la fiebre, no para hacer que su termómetro descienda, sino para que se sienta mejor. La fiebre al día de hoy sigue y seguirá causando mucha angustia en los padres. También la causan algunos médicos, lo que en el afán de querer controlar la fiebre, se pueden realizar acciones que en lugar de beneficiar al paciente, terminen causándole un daño. Por ejemplo, no se debe realizar baños con agua fría para controlar la fiebre. No se deben
realizar friegas de alcohol o frotar alcohol en la piel de los pacientes. No está recomendado dar doble antipirético. La mayoría de las veces no van a necesitar de un antibiótico, pero este miedo a la fiebre puede llevarnos a realizar acciones injustificadas para tratar de controlar la fiebre.